¿Qué tal, muchachos? Esta es la segunda clase virtual de español. El tema es el adjetivo. Por algunas razones lo vuelvo a hacer aquí por este medio debido a que tuvimos algunos problemas con el internet e hicimos también una sesión en Meet, pero como no todos pudieron tener el gusto de tener esta clase, pues les hice este pequeño video, esta pequeña grabación. El adjetivo, como dice aquí, es la palabra que acompaña a un sustantivo. Si ustedes ven, lo determina, lo califica y también nos dice características o propiedades del sustantivo. Por ejemplo, ahí vemos un sustantivo. Si recuerdan, veíamos sustantivos comunes, propios, contables, incontables, abstractos, concretos, etcétera, en la clase anterior. Entonces tenemos aquí el sustantivo libro, que tiene tres adjetivos diferentes: verde, pequeño y viejo. Entonces, si ven, el adjetivo nos dice características precisamente de ese sustantivo. Dentro de los tipos de adjetivo vemos que hay calificativos que señalan cualidades, gentilicios que nos hablan del lugar de origen o nacionalidad de una persona, numerales que son de cantidad u orden, indefinidos que son de cantidades imprecisas, los demostrativos que nos dicen dónde está ubicada una cosa, un sustantivo, y el posesivo que nos afirma a quién pertenece el sustantivo. En este caso, un mismo sustantivo puede ser modificado por uno o varios adjetivos. Por ejemplo, si decimos el nombre de una persona, por ejemplo, Jacinto, podemos decir que es rápido, que es bueno, que es trabajador, que es listo, que es amable, servicial, etc. Todos esos son adjetivos. En este sentido, cuando un adjetivo remarca una propiedad o una cualidad que le pertenece a un sustantivo, se llama epíteto. En este caso, por ejemplo, tenemos la sangre. ¿Cómo es la sangre? Pues la sangre es roja. El mármol. ¿Cómo es el mármol? El mármol es duro. El carbón. ¿Cómo es el carbón? El carbón es negro. ¿Cómo es la nieve? Pues la nieve es blanca. ¿Cómo son los tigres? Pues los tigres son feroces. Entonces esos adjetivos que les pertenecen al sustantivo se llaman epítetos. En este sentido, cuando ustedes usen un adjetivo, puede ser de dos formas, se puede utilizar de dos maneras dentro de un texto. Por ejemplo, en el énfasis, dice, dijo a Dios con profundo dolor. Se fijan, ese adjetivo de profundo nos da un énfasis más grande a precisamente la sensación de dolor que tuvo la persona. Dice que fue un dolor demasiado profundo, es decir, que le dolió demasiado. Y en este otro tenemos fue una tibia y callada noche. Si ven allí, nos está refiriendo a cómo estuvo precisamente la noche en dos sentidos. Primero, en el sentido de qué tanto estuvo haciendo el clima, y por otro, cómo estuvo en cuestión del sonido. Nos está diciendo que estuvo tibia y aparte que fue callada. Aquí en el cambio de significado, si pueden ver, tenemos el ejemplo de pobre mujer. Aquí se refiere como cuando le decimos a alguien pobrecita, pobre señora, pobre mujer. Y en el otro caso es mujer pobre. En el caso de mujer pobre nos referimos a una mujer que precisamente no tiene dinero, a una persona económicamente pues pobre, que no tiene posesiones. Y tenemos otro tipo de adjetivo que se llama adjetivo apócope. En este se le quita una palabra o un sonido al final precisamente de nuestro adjetivo. En este caso tenemos alguno y su apócope es algún. Si se fijan, se le elimina la palabra o la letra o en este caso. Bueno cambia por buen. También se le elimina la o. En ciento, por cien, también la o. Cualquier, se le elimina la a. Grande, gran, ahí se fijan, se le quita una sílaba que sería de. En lugar de decir grande, decimos gran. Malo por mal. Ninguno por ningún. Primero por primer. Santo por san y tercero por tercer. ¿Se fijan ahí? Lo único que hacen es quitarle precisamente algunas letras. Comentando un poquito esto, por qué se le quitan o se le añaden letras, es precisamente por la forma en que suenan.
Entonces las personas a lo largo de la historia le han ido quitando o cambiando algunas palabras precisamente o letras, algunos sonidos que no podían expresar de alguna manera. Por otro lado tenemos adjetivos calificativos que nos dicen una cualidad. También se llaman, pertenecen a una especie de adjetivos que se llaman descriptivos porque precisamente describen a los sustantivos. Aquí tenemos computadora potente, cielo azul, planeta enorme. Se fijan, nos dan una descripción del sustantivo al que acompañan. Y aquí tenemos un ejemplo, varios ejemplos donde podemos ver como contrastes. Por ejemplo, las flores en la primera columna son amarillas, rosas, frescas, perfumadas, grandes y bonitas. Se fijan, todos esos son adjetivos. En el caso de la niña triste, alegre, cariñosa, amable, son adjetivos calificativos. En el caso del gato, flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador, travieso, pues también son adjetivos calificativos. En este caso, los adjetivos nos pueden dar tamaño como grande, pequeño, alto, bajo, grueso, delgado, etcétera, todo lo que tenga que ver con medida. Por otro lado, tenemos las formas cuadradas, redondas, triangulares, circulares, etcétera. De color, todos los colores que haya pertenecen precisamente a adjetivos calificativos. La temperatura también sería un adjetivo calificativo. Y los sabores, los distintos sabores que existen, precisamente sería lo que refiere a cuestión de sabores. También en este sentido tenemos los adjetivos gentilicios. Estos son usados precisamente para determinar de dónde es una persona. Por ejemplo, italiano, mexicano, ruso, danés, español. Cada uno tiene su nombre. En este caso podemos tener varios gentilicios. Un ejemplo, imagino que la mayoría de ustedes son mexicanos. Sé que algunos son mexicoamericanos. Pero, por ejemplo, en el caso de todos que tengamos la nacionalidad mexicana, dependiendo del estado donde naces, tienes otro gentilicio. En este caso, ustedes que son de Jalisco se llaman jaliscienses. Yo que soy de Michoacán, mi gentilicio es michoacano. Pero aún ahí hay diferencias. Por ejemplo, en cuestión de mi gentilicio es saguayense. Ustedes son sanfranciscanenses. Fíjense nomás qué interesante está eso. Entonces, los gentilicios pues refieren al lugar de donde provienes. Hay algunos que se llaman adjetivos indefinidos. Estos precisamente hacen referencia a que no sabemos con exactitud quién es el sustantivo. Por ejemplo, cuando vas a comprar algo y te roban, por ejemplo, el dinero que traías o se te cayó y alguien se lo lleva. ¿Por qué dices alguien? Porque no sabes quién es. Te preguntan, ¿quién se llevó el dinero? Dice un niño, unos niños, ninguno, etcétera. Entonces ahí, como no hay una exactitud de quién se lo llevó, pues tú estás diciendo este tipo de adjetivos porque no sabes exactamente quién fue. También hay gente que dice fulano de tal. ¿Por qué? Porque no saben con exactitud quién es la persona o no quieren decirlo. Que a veces ya ven que cuando dan chisme las personas no quieren decir con exactitud quién fue. Por otro lado tenemos los adjetivos posesivos. Aquí, si ustedes ven en esta tabla, los adjetivos posesivos refieren a la propiedad. ¿A quién pertenece el sustantivo? Por ejemplo, en el caso de mí, o en el caso del pronombre yo, tenemos precisamente en singular mi, en plural mis, y cuando va después del sustantivo, se dice mío, mía o míos, mías. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, dice yo tengo una camisa. Y luego dice mi camisa es negra. Se fijan allí, el mi es usado antes del sustantivo camisa. Otro ejemplo. Dice ella es amiga mía. Si se fijan ahí, mía es usada después del sustantivo. Allí tenemos precisamente en esta tabla pues todos los adjetivos posesivos que nos van a ayudar
en cada uno de los casos, tanto en singular como en plural. Bueno, después de esto vienen los adjetivos numerales. Ustedes en matemáticas ven estos adjetivos como cardinales, que es del 1 hasta y el infinito. Los ordinales, que es desde el primero hasta el infinito también. Los partitivos, que son precisamente los que generan son los que generan precisamente los quebrados. Por eso, por este tipo de palabras es que existen los quebrados. Después están los múltiplos, como doble, duplo, triple, etcétera, que nos ayudan precisamente con las cuestiones de las multiplicaciones en matemáticas también. Y después están los distributivos, como ambos, sendos y cada. Estos son menos usados últimamente, pero también existen en el español. Luego vienen los adjetivos interrogativos, que comienzan precisamente las oraciones que son interrogativas. Aquí un punto interesante es que casi todas, o en general todas, se acentúan. Por ejemplo, cómo, cuándo, quién. Si se fijan, todas tienen un acento o una tilde gráfica. Entonces ahí ustedes deben de tener cuidado cuando hagan preguntas, porque siempre la deben de estar precisamente acentuando. Cuando vayan estas preguntas en inglés, a estas preguntas se les conocen como WH, que son preguntas como why, when, where, who, y también como how, etcétera, que son how many, que son precisamente palabras que nos ayudan para iniciar una pregunta. Luego tenemos los adjetivos. Dentro de los adjetivos interrogatorios también, o interrogativos, tenemos cuando no se usan los signos de interrogación, nosotros podemos hacer preguntas simplemente acentuando la palabra o el adjetivo que nos ayuda a preguntar. Por ejemplo, no sé cuántos puntos saqué en el examen. El cuántos precisamente sería el que se debe acentuar, porque es la que nos está dando la connotación de pregunta. Luego nos preguntamos, ¿cuál respuesta daría Cristian a sus padres? Ahí también, ¿cuál? Tiene una acentuación, precisamente porque es una cuestión de pregunta, de interrogación. Entonces aquí vemos que no siempre necesitamos usar los signos de interrogación para hacer preguntas. También podemos acentuar los adjetivos. Bueno, dentro de las tareas, que ya esto es para terminar, vamos a describir cómo eres, utilizando la mayor cantidad de adjetivos que puedas. Por ejemplo, yo aquí les pongo una descripción de mí, y todos los adjetivos los pongo de color rojo. Por ejemplo, aquí les pongo: yo soy Jesús Pérez Ibarra, soy un hombre inteligente, gordito, alto, moreno, barbón, sociable, entusiasta, curioso, alegre y al mismo tiempo enojón. Me gusta leer todo tipo de lecturas, también convivir con personas alegres e inteligentes. ¿Se fijan ahí? Lo que está en rojo son precisamente los adjetivos. Luego dice: siempre me ha gustado aprender y compartir lo que he aprendido. También me gustan los animales, tengo una perrita, un gato, un gallo y una gallina, porque una gallina se me murió en estas vacaciones. Entonces ahí, si se fijan, ahí también están los adjetivos, ¿verdad? Después de esto, vamos a anotar estas oraciones en nuestra libreta y vamos a descubrir cuáles son los adjetivos. Por ejemplo, historia ultrabreve de Gabriel Jiménez Simán. La historia se llama El hombre invisible. Y la historia dice así: aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Y ahí termina la historia. Entonces ustedes tienen que ver cuáles son sus adjetivos y tienen que poner de qué tipo de adjetivo estamos hablando. Por ejemplo, ultrabreve es un adjetivo calificativo. Aquel es un adjetivo demostrativo. Invisible es un adjetivo calificativo. Entonces aquí ustedes van en el número 2, identifican los adjetivos y mencionan de qué tipo son. Por ejemplo, el niño tiene el pelo rubio. ¿Cuál sería el adjetivo? En este caso, rubio.
porque nos está diciendo cómo es el pelo. El pelo es el sustantivo, entonces rubio es el adjetivo. Pongo un ejemplo, el C, que es un poco más complejo. Mi padre es un gran lector de novelas policíacas. Ahí el adjetivo es gran porque nos está diciendo una cuestión de cantidad o de cualidad, y también policíacas porque nos está diciendo de qué tipo de novelas está hablando su padre. Y finalmente tenemos los adjetivos que tenemos que anotar en nuestra libreta y que mencionen precisamente de qué tipo son. Pues básicamente esta sería la clase que deberíamos de haber tenido el día de hoy, que no pudimos tener por fallas técnicas, pero espero que les quede claro. De todos modos, cualquier duda que tengan, ya saben que estoy en mi correo institucional, que se los he escrito muchas veces en LIRMI, que es precisamente jesus.perezi@jaliscoedu.mx. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ya saben que la Secundaria General 82 está trabajando en este tiempo de COVID. Tengan bonita tarde.